Saludos. Mucha gente me ha pedido que haga un programa en donde pueda analizar con profundidad y con calma temas de política. De hecho, a veces me encuentro personas en la calle que me dicen, profesor, me quedé con las ganas de escucharlo, de que siguiera analizando, que fue muy poco el tiempo que le dedicó. Pues sabe que aquí lo tienes. Vistazo al mundo, versión digital. Pero, ¿de qué va a tratar este programa? Bueno, de muchas cosas, pero principalmente aquí yo voy a hablarte de política como ciencia. Te voy a hablar como doctor en ciencia política, que llevo muchos años estudiando este tema. Tengo como misión de vida educar a la ciudadanía para que las personas tengan mayor conocimiento sobre temas de política y eso les sirva para mejorar su vida, que les sirva para poder evaluar mejor el desempeño de los políticos, para que puedas entender cómo eventos que parecen que pasan bien lejanos, como en otros países, en otros continentes, cómo esos eventos tienen muchos efectos sobre tu vida diaria. Lo que no vengo a hacer es a tratar de convencerte de pensar de una manera o de otra, y mucho menos a que compartas mi opinión. Mi función en este podcast es la educación política. En nuestra sociedad, mucha gente habla de política y mucha gente dice que sabe de esto, de lo otro. A veces hasta se pelean por temas políticos. Pero ¿sabes qué? La realidad es que muy pocas personas realmente se han dedicado a estudiar los temas de los que hablan. Para eso es este podcast. Mira, no hacen falta estudios formales en ciencia política para saber de política. De hecho, una de las principales funciones de este podcast es traerte lo que pasa en el salón de clase, en la universidad, traértelo para que tú lo puedas apreciar. Mi intención es proveerte herramientas, conocimiento, para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Porque la realidad es que cuando un pueblo sabe poco, cuando un pueblo es ignorante de estos temas, es mucho más fácil para los políticos manipularlos y engañarlos. Por el contrario, una población educada, con conocimiento, es más capaz de fiscalizar a los políticos y a ellos se les hace mucho más difícil manipularlos. En este podcast vamos a hablar de muchos tipos de temas. Por ejemplo, temas que son importantes, que a la gente le preocupa, como el tema de la Tercera Guerra Mundial. Eso es otra cosa que a veces me preguntan cuando me encuentro personas en el supermercado, en los centros comerciales. Y es interesante porque hay mucho interés. Me preguntan, profesor, ¿nosotros de verdad estamos acercándonos a una Tercera Guerra Mundial? Pues mira, la realidad es que hay muchos expertos en relaciones internacionales que ven que hay unos paralelos, que hay unas cosas que están sucediendo hoy día que han pasado antes de guerras, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, cosas como carreras armamentistas, alianzas militares, competencias comerciales, nacionalismos, una serie de cosas que se han dado antes y que terminaron en guerras que estamos viendo hoy mismo. Eso no quiere decir que vamos derechito a eso, pero sí quiere decir que debemos estar pendientes a esas señales porque si no somos capaces de repetirlas. Hay otro tema que también la gente comenta mucho y me preguntan sobre cómo es Donald Trump. Donald Trump es un villano, es una persona que quiere traer un gobierno autoritario a Estados Unidos, que es racista, que es guerrerista. O Donald Trump es una persona que realmente quiere salvar al país, realmente quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo, quiere proteger a sus ciudadanos y quiere traer la paz al mundo. ¿Cómo puede Donald Trump decir que quiere que le den el Premio Nobel de la Paz cuando bombardea lanchas en el Caribe, mete la Guardia Nacional
en sus propias ciudades, cuando bombardeó a países como Irán, y le pide a Europa que aumente los gastos militares. Pero por otro lado, ¿cómo podemos decir que Donald Trump es un presidente de guerra cuando ahora mismo, por ejemplo, en Oriente Medio, están celebrándolo como la persona que consiguió terminar el conflicto en Gaza? Cuando es una persona que lo respetan muchos presidentes alrededor del mundo. Algunos hasta lo imitan, como es Nayib Bukele, como es Javier Milei, como es Meloni en Italia. Así que la figura de Donald Trump es bien controversial y en otro episodio le vamos a dedicar tiempo a analizar eso. Otro tema que también es importante es el tema de la energía. Desde hace un tiempo que la mayor parte de los países del mundo le dedicaron muchos esfuerzos a salir de los combustibles fósiles, a dedicarse más a los temas de la energía renovable, a evitar el calentamiento global. Pero de un tiempo para acá, esa tendencia parece que se está revirtiendo. Le estamos viendo como se habla mucho más de regresar a la energía nuclear. Inclusive en Puerto Rico se está comentando seriamente la posibilidad de traer reactores. El propio presidente Donald Trump dice que este tema de la energía verde, como le llaman la energía verde, realmente lo que produce es pobreza, que por ejemplo que Alemania está estancada económicamente porque le dedicó demasiado esfuerzo a ese tema de las energías renovables y que realmente la energía renovable es ineficiente, es muy cara y al fin y al cabo no se puede contar con eso. Sobre todo en el momento en que los países grandes industrializados están en una competencia acelerada por ver cuál es el que más progresa creando inteligencia artificial. Y por si no lo sabías, la inteligencia artificial, las máquinas que se utilizan, las computadoras, utilizan mucha energía, mucho más. Así que hay una nueva tendencia hacia regresar a los combustibles fósiles, que son los que ya se han probado que funcionan, y un poco a pensar menos en las consecuencias negativas, como puede ser la contaminación o lo puede ser el calentamiento global. Otro tema del que también vamos a comentar es el ascenso de China. ¿Realmente China va a ser o es un rival para Estados Unidos? ¿Cuán importante verdaderamente es esa rivalidad? ¿Va a continuar China con ese crecimiento económico acelerado o eso es algo pasajero como le había pasado a Japón en la década del 80? Por si no te acuerdas, en la década de 1980 se decía que Japón iba a ser el próximo rival de Estados Unidos, que lo iba a reemplazar como potencia económica. Ya nadie habla de eso. ¿Será posible que a China le pase lo mismo? O por el contrario, China continuará creciendo y dominará y superará a Estados Unidos económicamente y sobre todo militarmente. ¿Es posible que ese ascenso de China provoque una guerra entre los dos y el mundo entero termine enfrascado en eso? Ese es un tema que sé que a mucha gente le preocupa. Por otro lado, hay algunos temas que suceden, están un tiempo, luego se van y nosotros también los vamos a hablar, como por ejemplo, la guerra de Ucrania. ¿Por qué esa guerra no termina todavía cuando pensábamos que iba a durar poco? ¿Por qué las sanciones que le impusieron a Rusia no funcionaron? Y Rusia sencillamente ha continuado con los ataques hacia Ucrania. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de la gasolina, con mi vida diaria, con mi cotidianidad? Tiene que ver mucho. Cuando hablemos de ese tema en otro episodio te lo voy a explicar. Otros asuntos como ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué? ¿Cómo Venezuela llegó a esta crisis económica y política? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Donald Trump le dedica tanta atención a Venezuela? ¿Por qué está bombardeando lanchas en el Caribe? ¿Por qué en Puerto Rico han llegado tantos armamentos? ¿Por qué cerca de nuestras costas hay tantos barcos militares?
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se trata de un tema de combatir la droga o se trata de un tema de evitar la presencia china en América del Sur? ¿Se trata de controlar el petróleo? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Eso también te lo voy a explicar en otro episodio. Por otro lado, vamos a hablar de temas como lo que es el socialismo, el capitalismo, el fascismo, la democracia, porque esas son palabras que se utilizan con mucha frecuencia. Si yo le digo a alguien, ¿tú alguna vez has oído hablar de la palabra fascismo? Todo el mundo me va a decir, pues claro que sí. Ahora, si le pregunto, explícame, defíneme qué quiere decir eso, probablemente no lo puede hacer. Pues aquí de eso precisamente es que se trata este podcast, de ofrecer educación política para que tú utilices esos términos, sepas exactamente de lo que estás hablando y no los utilices de una manera equivocada. ¿Cuál ha sido la evolución de esas ideologías? Porque no son iguales hoy a lo que fueron hace 100 o 200 años. Eso va cambiando y lo más seguro no seguirán igual de aquí a 50 o 100 años. Van a continuar en constante evolución. Vamos a hablar también de temas de organizaciones internacionales. Yo he escuchado mucha gente decir que la Organización de Naciones Unidas no sirve, que no hace nada, que no puede detener ninguna guerra. Pues vamos a hablar sobre ese tema. Yo te voy a explicar cuál es la función de las Naciones Unidas y qué cosas las Naciones Unidas han hecho, qué cosas positivas han conseguido hacer, pero también qué cosas las Naciones Unidas no ha podido hacer o ha sido incapaz de hacer. ¿Qué tiene que ver el papel de las Naciones Unidas con organizaciones militares como lo que es la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Qué alianzas militares están surgiendo ahora mismo en el mundo como rivales de la OTAN? Algunas lideradas por China, por Rusia y otros países así por el estilo. Bueno, y hablando de eso, también te voy a hablar de otros bloques económicos que han surgido con mucha fuerza, como son los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Eso es lo que quiere decir BRICS. ¿Qué es eso de los países del BRICS? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quieren ellos hacer una moneda que reemplace al dólar? Y si lo hicieran hoy, ¿qué efecto tendría sobre nosotros si ellos crearan una moneda que pretendiera convertirse en la moneda de uso mundial? Eso también es algo de lo que me ha preguntado mucha gente cuando me encuentro con ellos. Pero también vamos a hablar de la política del estatus de Puerto Rico, de los mitos, de las realidades, de las concepciones erróneas, de cómo esa discusión ha ido evolucionando y cambiando a través de la historia. ¿Qué cosas realmente, cuáles son las limitaciones, cuáles son las oportunidades que existen dentro del estatus actual? ¿Qué es eso de las leyes de cabotaje? También se habla muchas cosas de eso y hay bastante poco conocimiento. Y dentro de eso también hablamos mucho de lo que es la izquierda, de lo que es la derecha. Se acusa a fulano de que es izquierdista, a mengano de que es derechista. A veces se usan esos términos como insultos. Pues aquí yo te voy a explicar qué quiere decir eso de ser de izquierda, qué quiere decir ser de derecha, cómo originaron esos términos, porque eso de dónde la palabra derecha e izquierda tiene que ver algo con la política, cómo han cambiado las definiciones de derecha y de izquierda, cómo las personas de izquierda y de derecha hoy no piensan igual a lo que pensaban las de derecha e izquierda en el siglo XIX, en la década del 60. Y más aún, ¿quiénes son en Puerto Rico las verdaderas personas de izquierda, de derecha? ¿Cuáles son los movimientos que se identifican con cada uno? Y si lo han sido así siempre o si han ido cambiando a través de la historia. Pero eso te lo voy a dejar para el próximo episodio. Ahora te recuerdo que le des like y te suscribas al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios tan interesantes
que estoy produciendo para ti. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.